Ideologías de la época, siglo XIX, siglo XX. El liberalismo es un sistema filosófico, económico y político que promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo. Constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. El comunismo es un movimiento cuya doctrina se basa en el marxismo y, de acuerdo con esta, su principal objetivo es tomar el poder del Estado para la instauración de una revolución social, la cual quiere lograr la dictadura del proletariado. El anarquismo es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del Estado, entendido como gobierno, y por extensión de toda autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo, por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas. La doctrina social de la Iglesia es ese cuerpo de principios desarrollado a través del tiempo para dar justas orientaciones ante las realidades sociales, económicas y políticas en constante evolución. En Chile buscaba ayudar y mejorar la vida de los obreros del país. La cuestión social en Chile. 1860-1920. La vida de la población obrera de Chile. El crecimiento económico generado por la industria minera instalada en la zona norte del país fue fecundo para la acumulación de grandes fortunas entre los empresarios chilenos y para que el Estado pudiera desarrollar una vasta red de obras públicas. Sin embargo, la mayor parte de la población chilena no recibió los beneficios del progreso económico. Por el contrario, tras la factuosa imagen de los capitanes de la industria chilena se escondía una dura y trágica realidad social. Vivienda de los obreros de Chile. Algunas de las tradicionales viviendas chilenas eran los cuartos redondos, los conventillos y los ranchos. Los primeros de ellos eran habitaciones sin luz, sin ventilación y en las que se ubicaban todos los miembros de un grupo familiar. Los ranchos eran precarias construcciones realizadas a base de adobe y techumbres de paja. Los conventillos eran complejos de vivienda compuestos por un conjunto de habitaciones que disponían a ambos lados de una calle interior que servía de pasillo. Las pésimas condiciones que debían enfrentar los obreros en las ciudades no diferían en mucho con las que debían lidiar los mineros del salitre en las oficinas del norte del país. De hecho, sus precarias habitaciones eran construidas con un componente metálico denominado calamina, el que hacía a las viviendas de los mineros casi inhabitables, puesto que en el día no aislaban las altas temperaturas y por las noches no protegían a los trabajadores y a sus familias de los inclementes fríos desérticos. La situación sanitaria también era deficiente, debido a la carencia de profesionales de salud para atender una masa de población en constante aumento. En el aspecto laboral, los obreros industriales y los mineros del salitre se hallaban aún más desprotegidos, ya que no existía una legislación al respecto y los abusos patronales eran perpetrados cotidianamente en las industrias y en las oficinas salitreras. Para el periodo de la llamada República Salitrera no existían los contratos de trabajo ni menos los sistemas de previsión. Por el contrario, eran usuales las jornadas laborales de 14 horas de duración. Las pésimas condiciones habitacionales y el extremo hacinamiento eran factores que elevaban considerablemente las posibilidades de multiplicación de enfermedades pandémicas, a lo que se agregaban problemas de alcantarillado, dificultades para la evacuación de aguas servidas y complicaciones severas en la extracción de la basura. Esta compleja situación en materia de salubridad pública derivó en la aparición de enfermedades asociadas a las malas condiciones higiénicas, como la peste bubónica, la tuberculosis, la difteria, la neumonía y otras. El delicado panorama que debían enfrentar los bolsones de campesinos era completado con la propagación de enfermedades de contagio sexual y una alta tasa de alcoholismo en la población, hasta los niños. La matanza de la escuela de Santa María de Iquique. La matanza de la escuela de Santa María de Iquique fue una masacre cometida en Chile el 21 de diciembre de 1907. En estos eventos fueron asesinados un número indeterminado de trabajadores del salitre, de diversas nacionalidades que se encontraban en huelga general, mientras se alojaban en la escuela Domingo Santa María del puerto de Iquique. Los eventos que configuran los hechos suceden durante el auge de producción salitrera en Antofagasta y Tarapacá, bajo los gobiernos parlamentarios. La huelga provocada por las míseras condiciones de trabajo y explotación de los trabajadores fue reprimida por medio del indiscriminado uso de la Fuerza Armada por parte del gobierno del presidente Pedro Montt. El general Roberto Silva Renal, junto al coronel Ledesma, tenían la misión de desalojar a los trabajadores en huelga. Se señaló a las 14:30 horas a los dirigentes del comité de trabajadores que si no salían del edificio abrirían fuego contra ellos.
Ante la negativa de estos, el jefe militar reiteró que abriría fuego sobre los huelguistas a las 15:30 horas. Pese a las amenazas reiteradas, solo un pequeño grupo de trabajadores abandonó la plaza. A la hora señalada por Silva Renard, este ordenó a los soldados disparar a los miembros del comité que se encontraban en la azotea de la escuela, quienes cayeron muertos con la primera descarga. La multitud, desesperada y buscando escapar, se arrojó sobre la tropa, y ésta repitió fuego al que se le añadió el de las ametralladoras. La tropa, después de lanzar fuego graneado desde la plaza, entró ametrallando por los patios y las salas de clases, matando mujeres y niños sin clemencia. Los sobrevivientes de la matanza, con posterioridad, fueron escoltados con sables hasta el club hípico y desde allí a La Pampa. Habrían sido asesinados entre 2.200 y 3.600 personas, donde se estima que un alto número no determinado eran peruanos y bolivianos, quienes a pesar del pedido de sus cónsules se negaron a abandonar el movimiento. Oficina Salitrera de Humberston, ex La Pampa, región de Tarapacá, Chile. La Gran Depresión de 1929 paralizó las faenas del establecimiento, las que se reanudaron en 1934, una vez que la compañía pasó a ser propiedad de la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, con Satan. A partir de entonces, se le denominó Oficina Salitrera Santiago Humberston, nombre que recibió en honor al ingeniero químico inglés que hacia 1870 adaptó el sistema Chang's. Entre los años 1933 y 1940, Humberston alcanzó su máximo desarrollo, llegando a albergar una población de 3.700 habitantes. En 1959, Consatan se disuelve y la oficina fue cerrada definitivamente. En el año 1961 fue subastada junto a Santa Laura y otras oficinas del grupo Nebraska. La oficina tiene una zona industrial, una zona de edificios y espacios públicos y una zona de campamento. En la zona industrial está ensacado, bomba de estruje, casa de fuerza, taller de locomotoras para ripios, cancha de salvataje, chimenea, calderos, molienda, taller eléctrico, administración y operaciones, taller mantención FFCC, bodega, maestranza y fundición y taller de herrería y resortería. En la zona edificio y espacio está la plaza, la pulpería, la iglesia, el colegio San Mauricio, mercado, hotel, teatro, café Oca, cancha de baloncesto, club sirio, piscina, subestación eléctrica, hospital, escuela, teatro La Pampa, taller, garaje, cancha de tenis, casa de administración, rancho de empleados, kiosco de tarjetero, cuartel de bomberos. En las oficinas salitreras, a los obreros se les daba su sueldo en fichas, las cuales solamente podían ser usadas dentro de la oficina salitrera en la que trabajaban, como en la pulpería, el mercado, etc. Este método era un tipo de engaño y estafa hacia los trabajadores, pues sus sueldos eran muy bajos y pagaban por las cosas de la misma salitrera, mientras que ellos daban su mano de obra por aproximadamente 14 horas hacia la salitrera. En la zona de campamento está vivienda con corredor empleado casado, viviendas continuas con porche, vivienda de corraleros, vivienda de jefe de coordinación, vivienda de empleados, vivienda de profesionales, habitaciones de obreros solteros, vivienda pareadas obreros casados, viviendas con corredor obreros casados, vivienda jefe de manzana, vivienda experimentales, vivienda continua empleados, vivienda dentista, vivienda jefe de sección y vivienda de personal del hospital.